Señor les bendiga, es un gusto poder estar una vez más reunidos. Es una bendición el poder tener la oportunidad de alabar a nuestro Dios, de estudiar juntos su palabra, de compartir este tiempo de comunión. Es un regalo de Dios el que tenemos, un gran privilegio. Hay gente que quisiera tener esto y no lo tiene. Hay lugares, hay países hoy donde está prohibido que la gente haga esto. Hay países hoy donde está prohibido por la pandemia y donde está prohibido por las ideologías que hay, comunistas o musulmanas o diferentes corrientes que prohíben que cristianos puedan congregarse, que puedan alabar a Dios, que puedan cargar una Biblia, que puedan estudiarla, que puedan vivirla. Tú y yo tenemos un gran privilegio y debemos apreciarlo, debemos valorarlo, debemos estar muy agradecidos. Damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de la transmisión. Hay mucha gente que sintoniza para estar recibiendo la palabra a través de este medio, que también es algo legítimo por cuestiones de salud o por cuestiones de distancia también. Hay personas que están escuchando la predicación en otras partes de nuestro país y también fuera del país. Y les damos también un saludo cordial. Y agradecemos a Dios por cada uno de los presentes, que Dios ha permitido que el día de hoy podamos estar reunidos. Dice la Escritura en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una gran bendición, es un gran privilegio el que tenemos y debemos valorarlo y apreciarlo. El día de hoy quisiera compartir una palabra de exhortación, una palabra de ánimo. El término exhortación a veces es confundido con reprensión, pero no necesariamente tiene que ser reprensión. Exhortar es animar, exhortar es motivar a. Y en ocasiones la palabra nos reprende. En ocasiones la palabra nos reprende, nos corrige, nos llama la atención de áreas que debemos corregir, que debemos mejorar, que debemos enmendar. Y en ocasiones la palabra nos exhorta, nos motiva, nos anima, nos empuja a seguir adelante. Y el día de hoy anhelo que esta palabra pueda llevar a cabo esto, motivarte, animarte a perseverar, a seguir adelante caminando. Y si no estás caminando, que pueda animarte a caminar, que pueda animarte a tomar la decisión de comprometerte con Dios, de buscarle a Él, entregarle tu vida, de confiar en Él, sabiendo que no hay mejor camino que este. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo número 59. Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 6, versículo número 59. Dice la palabra de Dios: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Verso 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, atención, muchos de sus discípulos dijeron: dura palabra es esta, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No eran personas indiferentes a las cosas de Dios. No eran paganos, no eran gentiles, eran discípulos,
muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estamos hablando de gente que tenía contacto con Jesús, que caminaba con Él, que escuchaba las enseñanzas, que eran considerados discípulos, seguidores de Jesús. Algunos comentaristas dicen: no, pero no eran convertidos, no eran cristianos, solamente asistían, pero no eran convertidos ni cristianos. Bueno, el término discípulo es el que sigue, que está caminando detrás. Pero finalmente no perseveraron caminando, porque llegó un punto en el cual sintieron que la palabra era muy dura, era muy difícil, era muy complicada. Y dice la Escritura que dijeron: esta palabra es dura, ¿quién la puede oír? Tengo una presentación, no sé si la tenemos lista, con el título de la enseñanza el día de hoy, que precisamente está basado en este pasaje de la Escritura. Un estudio que he titulado: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por toda la gente que está aquí reunida, Señor. Te agradecemos por la gente que está escuchando tu palabra, Señor. Te agradecemos por la libertad que nos da, Señor, de estar congregados, Señor, y de ser bendecidos con tu presencia, Señor. Y queremos rogarte, Dios, en este día que tú puedas hablarnos a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tratar con cada uno de los presentes. Háblanos, Señor. Establece tu reino. Engrandece tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿No aparece la presentación? Sí. Si pudiéramos ponerla, por favor. Dura palabra, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? El título de esta enseñanza está basada en una aseveración que hicieron los discípulos con respecto a las enseñanzas de Jesús. Dura es esta palabra. ¿Qué significa esto? Difícil es de poder digerir, complicada es ofensiva. Es muy demandante, dura es esta palabra. Y la pregunta: ¿quién la puede escuchar? ¿Quién la va a poder sufrir? ¿Quién la va a poder aguantar? Y hoy vivimos estos tiempos. Podemos quitarlo, gracias. Hoy vivimos estos tiempos en los cuales muchas personas no quieren escuchar el Evangelio de Cristo. No quieren escuchar las buenas nuevas, no quieren escuchar los principios fundamentales del Evangelio de Jesús. Porque llama a la gente al arrepentimiento. Porque llama a la gente a un compromiso. Porque llama a la gente a una consagración. Porque llama a la gente a la obediencia y también a la fe en lo que Él hizo, a la confianza. Sí, hablamos de la fe, hablamos de la cruz, hablamos de su amor eterno, pero juntamente con ello nos lleva al compromiso, nos lleva a la obediencia, nos lleva a la santidad, que va de la mano con el amor verdadero a Dios. Mucha gente no quiere escuchar esto. Mucha gente únicamente quiere oír acerca de prosperidad, bonanza, salud, liberación, milagros financieros, bendiciones. Y de hecho hay Biblias que tienen marcadas las promesas de Dios, pero curiosamente no tienen marcadas las condiciones para que estas promesas se cumplan. Porque todas las promesas de Dios van acompañadas de condiciones. Y si queremos recibir la promesa, debemos guardar la condición.
Y mucha gente desea las promesas, las bendiciones, los favores de caminar con Dios sin cumplir con los requisitos, las condiciones que establece la Escritura. Y es importante que entendamos ambos. Sí, hay promesas hermosísimas que Dios quiere para nuestras vidas, pero es necesario caminar en las condiciones que Él establece para que estas promesas sean una realidad en cada uno de nosotros. En este pasaje que estamos leyendo, Jesús está hablando acerca del pan de vida. Y Él habla acerca de ese pan que descendió del cielo. Él habla acerca de ese maná que alimentó al pueblo de Israel cuando caminó en el desierto. Y de pronto Jesús, en medio de este contexto, les dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y el que cree en mí tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y Él comienza a decir: yo soy ese pan. ¿Quieres tener vida? Debes comerme a mí. Y se refiere a creer en Él, a rendirle a Él tu vida, a entender su sacrificio, a entender lo que Él hizo por nosotros, a rendir nuestro corazón a Él, a entender que Él es lo que necesitamos, así como el pueblo de Israel necesitaba el maná, ese pan para nutrirse, para alimentarse, para seguir caminando, para llegar a la promesa, a la tierra prometida. Nosotros necesitamos de Jesús. Y ese pan descendía a diario, el maná venía a diario, y la gente debía comer ese pan fresco. Y solamente un día a la semana dejaba de descender el maná. Pero ese día, el maná del día anterior se preservaba para que pudieran comer. El cuidado de Dios, la protección de Dios. Y si la gente dejaba de alimentarse, la gente empezaba a perder las fuerzas, se sentía desnutrida y no podía seguir caminando en el desierto en dirección a la tierra prometida. Amado, así como el pueblo de Israel necesitó de ese maná, nosotros necesitamos de Jesucristo. Amén. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el pan que nos da vida. Él es el pan, Él es el alimento que nos permite recibir el perdón de los pecados. Él es el regalo de Dios que descendió del cielo, a través del cual podemos entrar a la promesa, a la tierra prometida, a la salvación eterna. Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. ¿Cuántos dan gloria a Él? Y Él lo está diciendo al pueblo de Israel. Y es cierto, utiliza ciertas palabras que a lo mejor conmocionaron a los judíos. De tal forma que los propios discípulos dijeron: esta palabra es muy dura. Esta palabra es muy fuerte. Te comparas con ese pan que descendió del cielo, con ese pan que da vida, con ese pan que dará resurrección eterna. Te comparas con el maná y vas más allá de él. Y le dijeron: palabra dura es esta. ¿Quién la puede oír? La palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, es una palabra que nos llama a un compromiso. Ser cristianos no es un juego. Ser cristianos no es un hobby dominical. Ser cristianos no es un club social al cual podemos asistir cada 7 días y convivir con amigos, con amigas, platicar, reírnos, abrazar, compartir experiencias y regresar a nuestra vida cotidiana y olvidarnos de Dios y de su palabra. Cristianismo significa un compromiso con Jesús por encima del grupo, por encima del hombre, por encima de la organización humana. Es un compromiso con Jesús, de amarlo, de seguirlo, de confiar en Él, de caminar con Él.
de hacer su voluntad. Y sí, la palabra de Dios habla de la iglesia y es una gran bendición poder estar juntos. Y como lo comentaba al inicio, es un gran regalo de Dios que podamos vernos, que podamos saludarnos, que podamos convivir. Es un regalo de Dios. Pero ser cristiano es mucho más que eso. Es un compromiso con Jesucristo. Es seguirlo a Él, es amarlo a Él, es entender lo que Él hizo por nosotros, es rendirle nuestra vida. Y todo está basado precisamente en su persona, en lo que Él hizo por nosotros. Pero cuando Él manifestó que Él era ese pan que descendió del cielo, provocó una conmoción en medio de la gente que le rodeaba y aún en medio de los discípulos, los cuales dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero ¿sabes algo? No solamente provocó esto en ellos. Si vamos al mismo capítulo, unos versículos adelante, Juan 6:66, es una secuencia de lo que estamos leyendo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. De los propios discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Gente que un día caminó, pero dijeron: es muy complicado, el camino es muy estrecho, es muy difícil. Y dice que se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12. Y fíjate cuál es la reacción de Jesús. Él no dice: bueno, vamos a modificar el evangelio, vamos a hacerlo un poco más agradable, menos demandante, más laxo. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿También quieres irte? ¿También quieres apartarte? ¿Es demasiado complicado también para ti? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro. Aquí vemos la respuesta de uno de los apóstoles. Pedro, ese discípulo, ese apóstol que tenía esa iniciativa siempre. Y le responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos podríamos decir lo mismo? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si es cierto, son palabras duras. Si es cierto, son palabras de compromiso. Si es cierto, son palabras de entrega, de consagración, de obediencia, de amor a Dios y al prójimo. ¿Pero a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tus palabras son duras a la carne, pero son palabras que producen vida eterna. Y añade: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El apóstol Pedro hace una aseveración fuerte ahí, reconociendo quién es Jesús, el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el esperado. Palabras claras y contundentes de parte del apóstol Pedro. Amado, hoy vivimos un tiempo similar, donde el evangelio cada vez es más complicado de asimilarse y digerirse, por las ideologías que enfrentamos en la sociedad, por la maldad rampante que hay a nuestro alrededor, por la iniquidad que avanza y avanza, por la corrupción moral que se ve en las modas, en los estándares, en las ideologías, en los modelos y prototipos que tiene la sociedad, cada vez más corruptos, cada vez más indecentes, cada vez más inmorales. Y tenemos que luchar en contra de esto. Y es una batalla diaria, es una lucha constante. Pero es importante que no bajemos la guardia y que sigamos adelante. Hoy son tiempos difíciles, en los cuales vemos cómo la gente no quiere caminar, no quiere escuchar el evangelio, le incomodan las verdades, le inquietan, le molestan. Y por ello, desgraciadamente, en muchos lugares, el evangelio
se ha cambiado, se ha quitado, se ha modificado. Ya no se habla de la cruz, ya no se habla de la negación, ya no se habla de seguir a Cristo como una condición para ser discípulo, ya no se habla del arrepentimiento, solamente se habla de la fe y de otras promesas y cosas hermosas de la palabra. Pero la palabra de la cruz, del sufrimiento, de la obediencia, de la entrega, ya no se escucha el día de hoy. Matthew Henry, un comentarista, hablando de este texto que estamos estudiando, si pudiéramos poner la siguiente diapositiva, por favor. Dice lo siguiente, está analizando este versículo. Como si dijeran, resulta muy duro este modo de hablar. ¿Quién será capaz de aceptarlo? Ellos no se sienten capaces de aceptarlo. Ahora bien, si cuando hallaron esto difícil de entender, lo hubieran suplicado a Jesús humildemente que les declarase esta parábola, de seguro lo habría hecho y les habría abierto el entendimiento. Es decir, Matthew Henry dice, es cierto, las palabras de Jesús eran parábolas, eran complicadas, eran difíciles de entender, pero si ellos hubieran tenido humildad, se hubieran acercado a decir, Señor, no entendemos lo que dices, explícanos, queremos comprender, pero rápidamente se cerraron, se indignaron, se molestaron y se apartaron. Así pasa, dice Matthew Henry, con todos los burladores de la verdadera religión. Suponen que toda persona inteligente ha de estar de acuerdo con ellos. Y concluye, gracias sean dadas a Dios de que millares y millares de personas han oído estas enseñanzas de Jesús y no solamente las han aceptado, sino que las han hallado deliciosas. Son palabras de este comentarista, Matthew Henry, que habla acerca de las aseveraciones hechas por Jesús en este pasaje, que son aseveraciones deliciosas, que nos llevan a confiar en Él, a creer en Él, a buscarle, a alimentarnos de Él y entender que solamente a través de Jesucristo tenemos la oportunidad de la vida eterna. Hoy, en la sociedad contemporánea, nos hacen pensar que ser cristiano es algo para gente iletrada, es algo para gente ignorante, es algo para gente que no razona, es algo para gente que acepta dogmas sin pensar, sin cuestionar. Pero no es así. La palabra de Dios es para gente estudiada y para gente iletrada. La palabra de Dios es para gente rica y para gente pobre. Pero es para gente humilde, gente necesitada, gente que realmente quiera buscar a Dios. Esta es la característica. Está al alcance de todos los seres humanos. Pero hoy nos quieren hacer pensar que el creer en Dios es para personas que no razonan, que no piensan, ignorantes, cuando la realidad es que no es así. Curiosamente, mucha gente que asevera esto jamás ha leído la Biblia. ¿Y qué decir? Jamás la ha estudiado. Ni siquiera conocen la Escritura. Les puedes preguntar, a ver, ¿podría citarme algunos textos de la Biblia y explicármelos y darme el contexto y la referencia? No conocen la Escritura. Eso sí, son severos, descalifican, cuestionan, pero jamás han estudiado la palabra de Dios. Únicamente repiten lo que escuchan que otros dicen, pero jamás se han dedicado a razonar, a estudiar, como algunos lo han hecho. Inclusive a veces para refutar la Biblia. Pero al hacerlo, honestamente, tienen un encuentro con Jesús y son transformados. Como Saulo de Tarso, que perseguía a Jesús y perseguía a los cristianos. Y un día camino a Damasco, tuvo un encuentro con Cristo que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
Me estás pateando el aguijón. Deja de pelear contra mí, le decía Jesús. Y él le dijo, Señor, ¿quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues. Yo soy Jesús al que tú persigues. Y lo eligió para que él conociera lo que significaba servir a Jesús y predicar su evangelio. Fue llamado por Dios. Y este hombre que un día perseguía a la iglesia se volvió alguien que levantaba el nombre de Cristo, que predicaba el evangelio y que fue un instrumento en las manos de Dios para que mucha gente pudiera venir a la verdad. Pero reitero, el día de hoy han querido hacernos pensar que el cristianismo contradice la razón. Hay un escarnio hacia la Biblia. Hay un escarnio hacia la gente que decide caminar con Dios. Escuchaba a un cristiano que entrevistaba a una doctora, la cual decía, no existe Dios, y hablaba acerca del ateísmo. Y entonces este entrevistador le dijo, bueno, doctora, a ver, dígame usted, cíteme algún ateo importante. Y la doctora dijo, Isaac Newton, cuando realmente Isaac Newton no era ateo. Es un gran científico que es reconocido el día de hoy como un padre en áreas de la ciencia, pero no era ateo. Por el contrario, cuando uno estudia su biografía, podemos ver que él creía en Dios y respetaba el concepto de Dios. Pero esta mujer, esta científica, citó a Isaac Newton diciendo, él es un ejemplo de un pensador inteligente, científico, padre de la ciencia y ateo. Isaac Newton, inglés, considerado como un padre de la física, de las matemáticas y de otras áreas. Si ponemos la siguiente diapositiva. Fíjate lo que dijo Isaac Newton. El sistema más hermoso, el Sol, los planetas y los cometas solo pudieron provenir del consejo y dominio de un inteligente y poderoso ser. ¡Claro! Al estudiar lo que hay, al estudiar el cosmos, al estudiar la creación, al estudiar la naturaleza, él sabía que detrás de todo había un poderoso ser muy inteligente. Porque lo que hay es perfecto, es excelente. Y no, Isaac Newton no era ateo. Isaac Newton creía en Dios. Pero ¿cuántas personas el día de hoy descalifican y cuestionan y aún utilizan a personalidades de la ciencia diciendo y afirmando que eran ateos cuando en realidad no lo eran? Si ponemos la siguiente diapositiva. Otros más dicen, Albert Einstein era ateo. Este hombre también es considerado como uno de los principales o más importantes científicos de la era contemporánea. Un físico alemán de origen judío que realizó grandes descubrimientos, que es considerado como un genio en el ámbito científico. La siguiente, por favor. Albert Einstein dijo, el creador es incognoscible. El creador. Él reconocía que hay un creador. ¿Qué es incognoscible? Insondable. Es difícil entenderle. Es difícil conocerle. Es difícil comprenderle. Es alguien muy grande. Es alguien que sus atributos escapan de nuestra capacidad. El creador es incognoscible. Y sigue diciendo, en vista de tal armonía en el cosmos, está hablando de la perfección de todo lo creado, de todo el universo, en vista de tal armonía en el cosmos, que yo con mi limitado entendimiento humano soy capaz de reconocer. O sea, decía él, yo soy bien limitado y puedo reconocer el orden que hay en todo lo que me rodea.
Eso me lleva a entender que el Creador es incognoscible. Y añade, aún hay personas que dicen que no hay Dios. Pero lo que en realidad me hace enojar más es que me citan para apoyar tales opiniones. Y él afirmó, no soy ateo. Y más adelante dijo, en otro momento, la ciencia sin religión es coja. Y la religión sin ciencia es ciega. Qué interesante. La ciencia sin religión es coja. O sea, puro conocimiento. E ignorar a Dios te lleva a estar cojo. No puedes caminar, no te sirve. Pero igualmente la religión sin ciencia es ciega. O sea, únicamente dogmas sin razón, sin entendimiento, sin investigación. Te vuelve un ciego. La ciencia verdadera, cuando uno estudia y analiza, te lleva a confirmar que hay un Dios, que es sabio, que es inteligente, que es perfecto, que puso todo en su lugar. Y los argumentos de las investigaciones científicas confirman la existencia de Dios, el cual está por detrás de todas las cosas. Palabras de Albert Einstein. La siguiente, por favor. Aún este hombre, Charles Darwin, un naturalista inglés, el cual es citado constantemente como un hombre ateo, que fue un promotor de la ideología de la evolución. Y digo ideología, porque para que algo sea teoría tiene que pasar por el método científico. Y nadie ha visto que haya un cambio de especie en especie, de chango a humano y que haya mutaciones. Son ideas que en teoría se dieron en millones y millones y millones de años. Ese es el factor mágico. Pero bueno, este hombre lo citan como ateo. La siguiente, palabras de Charles Darwin. Yo nunca he sido ateo. De hecho, él era bastante supersticioso. Lees biografías de él y hablan de colijos que él traía, collares, pulseras, y ahí estaba buscando la buena suerte, creyendo una cosa, en otra cosa. Su esposa se dice que sí era cristiana y le predicaba la palabra a Darwin constantemente. Pero este hombre sabía que existía Dios. De hecho, él mismo en su teoría, en su doctrina o ideología, él nos explicaba cómo órganos como el ojo humano podían venir de la selección natural. Tan sofisticados, tan perfectos, tan excelentes, tan delicados, tan finos. Él no podía explicar cómo pudo ser el producto de mutaciones a través de años y llegar a esa excelencia. Y si comparas el ojo humano con el ojo de otras especies y animales, aún son mucho más hermosos en otros casos. Todo lo hizo Dios perfecto y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Citan a Darwin como si fuera ateo, pero realmente Charles Darwin no era ateo. Él creía en Dios. Sí, tenía errores. Y el estar diciendo que la gente cree en Dios y estos autores no quiere decir que hayan sido cristianos. Quizá tuvieron algunas divergencias con la palabra de Dios, o no creían en partes, o tenían cierta opinión. Pero estoy hablando acerca del concepto de Dios. No eran ateos. Sabían que Dios existe. Sabían que Dios es real. Y muchos de ellos eran teología exacta. Un poco más cerca del sol, moriríamos, quemados, calcinados. Un poco más lejos del sol, moriríamos congelados, helados, no habría vida. La Tierra está en la posición exacta, en el equilibrio correcto y hace los movimientos de rotación y traslación necesarios para que haya vida en el planeta. Y aparte tiene una atmósfera que permite filtrar aquellos rayos solares que pueden ser dañinos para nuestro cuerpo. Todo es perfecto, todo armoniza. ¿Quién lo hizo? Dirá el ateo, se hizo solito.
Solito. Solito, es absurdo. Si yo dijera que se hizo solito este micrófono, me llevarían a un psiquiátrico. Porque los micrófonos no se hacen solitos. Tiene que haber un fabricante. Y esto no es nada a comparación de todo lo que existe. Pero la gente que quiere rechazar el concepto de Dios, lo creen, donde el ingrediente mágico es millones y millones de años. Es algo absurdo. Es algo absurdo, pero estamos viendo cómo personalidades de la ciencia, padres de la ciencia, creían en Dios, respetaban a Dios y respetaban la palabra de Dios. Y qué bueno es que todos los presentes lo entendamos y escuchemos, para que la siguiente vez que alguien se refiera a ellos como ateos o nos diga que es para gente ignorante, tengamos argumentos y elementos para decir: estás cerrado, estás equivocado. Y aún te pregunto, ¿has leído la Biblia completa? ¿La has estudiado para poder descalificarla y criticarla? ¿O simplemente has oído comentarios de otros, los cuales estás repitiendo? El siguiente, por favor. Quiero citar a otro padre de la ciencia, el anterior, por favor. Este hombre se llama Johannes Kepler, un alemán, un astrónomo alemán, padre de la astronomía y de las matemáticas. Este hombre vivió en el siglo XVI y XVII. La siguiente, por favor. ¿Qué dijo este padre de la astronomía? A lo largo de su vida, es una referencia a Kepler. Kepler fue un hombre profundamente religioso. Todos sus escritos contienen numerosas referencias a Dios. Y él veía su trabajo como cumplimiento de su deber cristiano. Fíjate, su deber cristiano para entender las obras de Dios. Al estar el hombre, según creía Kepler, hecho a imagen y semejanza de Dios, era claramente capaz de comprender el universo que él había creado. Además, Kepler estaba convencido de que Dios había hecho el universo de acuerdo con un plan matemático, una creencia presente en todas las obras de Platón y asociada con Pitágoras. O sea, Kepler creía en Dios, y aun cuando él escribía documentos, él ponía un prefacio donde invitaba a la gente a darle la gloria a Dios de los descubrimientos que él tenía, de las órbitas que seguían los planetas en el sistema solar. Este hombre es reconocido el día de hoy como un gran científico. Él creía en Dios, él creía en Jesús. Él respetaba la palabra de Dios. La siguiente, por favor. Otro hombre italiano, Galileo Galilei, padre de la astronomía también, física, de las matemáticas, un hombre que es reconocido como una tremenda influencia en la ciencia contemporánea. Este hombre creía en Dios. Este hombre respetaba la palabra de Dios. Y es cierto, fue perseguido por la religión católica, porque él aseveraba cosas que no iban de acuerdo a ciertas imposiciones de su época, pero que finalmente tenían que ver con la creencia de Dios y con la creencia en que Dios estaba por detrás de todo aquello que él veía. La siguiente, por favor. Vamos a ver una aseveración de Galileo Galilei. No me siento obligado a creer que el mismo Dios que nos ha dotado con el sentido, razón e intelecto, nos haya destinado a renunciar a su uso. O sea, Galileo Galilei decía: yo no creo que Dios, que nos hizo inteligentes, que nos hizo seres pensantes y racionales, nos prohíba que razonemos. Por el contrario, la razón que Él nos ha dado nos permite utilizarla para confirmar su existencia y para confirmar todo lo que hay. Era un científico y él reconocía que Dios existía y que Dios lo había dotado de la inteligencia y la razón
y le daba la capacidad para utilizarla. Palabras de este científico italiano, Galileo Galilei. La siguiente, por favor. El siguiente científico, padre de la astronomía, Nicolás Copérnico, un hombre polaco que vivió en el siglo XVI. Este hombre, Nicolás Copérnico, considerado como un gran científico, se decía igualmente cristiano y creía en la palabra de Dios. La siguiente, por favor. Fíjate una aseveración de Copérnico. Conocer las maravillas de Dios, comprender su sabiduría y majestad y poder, apreciar en su punto el trabajo maravilloso de sus leyes. Sin duda, todo esto debe ser un modo agradable y aceptable de adorar al Altísimo. Él reconocía que todo lo que hay nos lleva a la adoración del Dios que hizo todas las cosas. Creo que por allí tenemos también una aseveración que hizo Newton que me brinqué. Si la pudiéramos por favor poner. Isaac Newton, es la segunda fotografía de él y luego viene una diapositiva. Tenemos que regresarnos unas diapositivas nada más, por favor. Quiero leerla porque es interesante. Habla acerca de la Biblia. Voy a citarla. Dice, sí la leí, pero no la leí completa. Dice, el ateísmo es tan insensato. Cuando miro el sistema solar, veo la Tierra a la distancia correcta del Sol para recibir las cantidades adecuadas de calor y luz. Esto no sucedió por casualidad. Y añade, no hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagradas Escrituras. Mira qué bonito. Son palabras de Isaac Newton. Este hombre considerado como uno de los más grandes científicos de toda la historia. No hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagradas Escrituras. Él respetaba la palabra de Dios. Ahora sí, continuamos con el siguiente padre de la ciencia, así conocido. Un hombre francés de nombre Louis Pasteur, padre de la microbiología, inventor de muchos descubrimientos que han sido de gran beneficio para la sociedad. Este hombre, Louis Pasteur, respetado, venerado el día de hoy, que vemos referencias de él cada que desayunamos, porque vemos leche pasteurizada. Y es por él, Louis Pasteur. Por eso dice pasteurizada, en honor a él. Porque él descubrió que ciertas sustancias sometidas a temperaturas muy elevadas y muy bajas mataban a microorganismos que podían dañar nuestro organismo, nuestro sistema digestivo. Podían afectarnos. De modo que sometían a los líquidos a temperaturas altas y bajas para matar aquellos patógenos que podían dañarlos. Este procedimiento se conoce como pasteurización, en honor a Louis Pasteur. Él fue el que desarrolló también la vacuna en contra de la rabia, que el día de hoy se aplica en medio de la sociedad. Y otros descubrimientos más. Un hombre muy respetado, un francés que ha dejado un legado impresionante. Y un día alguien le preguntó, Louis Pasteur, ¿cómo puede usted creer en Dios? Siendo tan inteligente, ¿cómo puede usted creer en Dios? Fíjate lo que él dijo, la siguiente aseveración. Un poco de ciencia nos aparta de Dios. Mucho estudio científico nos regresa o nos devuelve a Él. O sea, cuando alguien estudia poco, en su soberbia, descalifica a Dios y desecha todo.
Pero cuando alguien estudia a profundidad, con sinceridad, va a reconocer que hay un Dios. Va a llegar a la conclusión de que no puede ser todo el producto de la casualidad, de que hay una perfección en todo lo que está hecho y un diseño inteligente. Y él decía, Luis Pasteur, un poco de ciencia nos aparta de Dios, pero mucho estudio científico nos regresa a Él, nos devuelve a Él. Y él decía, si yo hubiera estudiado más, yo tendría más fe todavía. Claro, claro, porque el estudio serio nos lleva a reconocer la existencia de Dios. Esto lo ocupo como un antecedente para que podamos comprender que a pesar de la embestida que podamos enfrentar el día de hoy por creer en Dios, la descalificación, el escarnio, las burlas y las presiones a nuestro alrededor, queriéndonos llevar a pensar que es de ignorantes caminar con Dios, que es de ignorantes y de no pensantes el ser cristianos, el caminar con Cristo, el creer en su palabra, el tener fe en un creador. Podamos comprender que esto no tiene sustento, que por el contrario, creer en Dios es algo inteligente. Creer en Dios es algo racional. Y el entender que las leyes que Dios ha dejado son buenas, son perfectas, son correctas, que te dicen ama, perdona, sirve a tu prójimo, sé humilde, sé fiel a tu esposa, ama a tus hijos, instrúyelos. Respeta a tus padres, hónralos, obedécelos. Obedece a Dios. No robes, no mates, no adulteres, no mientas, no codicies lo que tiene tu prójimo. Sé feliz con lo que tienes. Son leyes perfectas. Son leyes que aún las leyes seculares que vivimos las respalda. Asesinato, robo, engaño, fraude. Está en la ley de Dios. Son leyes perfectas, son leyes sensatas, son leyes buenas. Es racional ser cristiano, es el mejor camino. Pero la gente se va a mofar del cristianismo, va a ridiculizar el camino de Dios. Entendamos que nuestro culto, como decía el apóstol Pablo, es un culto racional. Amén. Es un culto racional, es un culto lógico, es un culto inteligente. Que hay argumentos y hay razones por las cuales creemos en Dios, creemos en su palabra y hemos decidido caminar en ella. Aun cuando la inercia de la sociedad sea burlarse de la ley de Dios, descalificarla, ridiculizarla y hacer pensar que la gente que cree en Dios son personas que únicamente tienen dogmas, imposiciones irracionales. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz, ya pasaba esto en el tiempo de Pablo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La gente del mundo va a decir la cruz es locura. Y cuando hablamos de la cruz, nos referimos a lo que hizo Jesús, a su muerte, a su sacrificio, a la obra redentora. Pero también cuando hablamos de la palabra de la cruz, nos habla de la disposición de padecer por causa de Cristo. Un camino donde va a haber problemas, dificultades, rechazos, críticas, sufrimientos. ¿Estamos dispuestos? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hay mucha gente que el día de hoy no quiere la cruz. No quiere caminar en el camino de la cruz. Cuando Cristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz cada día. 3, sígueme.
La cruz está considerada en el camino del discípulo. Quiere ser discípulo de Cristo, está en el camino de la cruz. Y el camino de la cruz es saber que va a haber problemas, dificultades, persecuciones, rechazos, y tenemos que seguir adelante. Y sí, también el camino de la cruz nos habla de ese acto de amor que hizo Jesús por nosotros, por el cual hoy podemos tener esperanza de vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por lo que hizo Jesucristo podemos vivir y podemos tener esperanza de la eternidad. A Él sea la gloria. Pero para muchos el camino de la cruz es locura. Ponemos el texto otra vez, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Van a decir que es locura ser cristiano. Van a decir que es locura caminar con Dios. Pero a los que se salvan, dice Pablo, esto es a nosotros, ¿qué dice? Es poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. La cruz es poder de Dios. ¿Poder para qué? Poder para caminar, poder para obedecer, poder para vencer quizá vicios, pecados del pasado, poder para caminar, para servir, para amar, para perseverar, para alcanzar la vida eterna, el perdón de los pecados. A través de la cruz viene el poder de Dios, regenerador, restaurador. Y a través de la cruz el Señor nos fortalece para poder caminar en Él. Verso 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, la gente que se dice sabia en este mundo, que rechaza a Dios, que tiene poca ciencia, como decía Pasteur, poca ciencia, que lo lleva a cuestionar a Dios y su palabra. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es decir, para la gente del mundo el caminar con Dios será locura. Dirán que eres exagerado, dirán que estás mal, que eres muy radical. Oye, no es para tanto, está bien. Pero ¿por qué tanto compromiso? ¿Por qué tanta obediencia? ¿Por qué dejar esto u otro? Esto otro. Es locura. Pero ¿sabes algo? El camino de la cruz es poder para nosotros. Poder para salvación. Poder para vida eterna. Poder para caminar con Dios y para perseverar, poder para perseverar en medio de las adversidades y de las luchas. La palabra de la cruz, la palabra del cristianismo es locura y lo será mucho más el día de mañana. La palabra de Dios es dura y muy dura para ser soportada en esta época. Hablar de santidad, la gente se ríe. La gente se burla, la gente cuestiona. Hablar de las leyes morales que Dios estableció, la gente no quiere oír de la ley moral de Dios. Cuando son leyes buenas, leyes sabias, sensatas, benéficas y aparte leyes que Dios estableció y que permanecen el día de hoy, las leyes morales de Dios. Hablar contra el pecado, la gente se enoja. No quieren oír hablar del término pecado. No, no me hables de pecado. No, no me hables de ese tema. Puro pecado. La gente no quiere escuchar que se reprendan sus malas obras. La gente quiere apapachos, quiere ánimos, quiere promesas, pero no quiere hablar acerca del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El abandono del pecado, el alejarte del pecado, para caminar ahora de una forma diferente, agradando a Dios, obedeciendo a Dios,
haciendo su voluntad. La gente no quiere escuchar de esto, les incomoda, les molesta, y en muchos lugares evitan hablar de esto porque la gente se puede ir. Y el objetivo de la gente, de muchos lugares, son los números y no que la gente pueda alcanzar la salvación y el perdón de los pecados. El día de hoy hablar de condenación no es agradable, pero la palabra de Dios nos habla de vida eterna y nos habla de muerte eterna. La palabra de Dios habla del cielo, pero también habla del infierno. Y no podemos quitar esto de la predicación, no podemos mutilarlo de la Biblia, no podemos sacarlo de la palabra de Dios. Jesús mismo, que es la mayor manifestación del amor de Dios, habló del cielo y habló del infierno. ¿Y por qué lo hizo? Porque no quiere que paremos en ese lugar. Porque desea que el hombre pueda ser librado de la condenación eterna. Por eso Él habló de este lugar de tormento e hizo referencia al mismo en varias ocasiones. El día de hoy la gente no quiere escuchar que Dios castiga. Y dice, no, es que Dios no castiga. Pues yo no sé qué Biblia tienes, porque la palabra de Dios sí habla del castigo divino. Y aún dice, cuando Dios te castigue, no lo menosprecies. Tómalo para bien, porque lo hace porque te ama. Como un padre castiga a su hijo, Dios castiga a sus hijos para que podamos gozar de su santidad. Y es cierto, ningún castigo hoy al presente es agradable. Nos duele, pero después da fruto de justicia, de santidad, de obediencia a los que en ello somos ejercitados, a los que lo tomamos de parte de Dios y lo recibimos para nuestro bien. Sí, el día de hoy la gente dice, no, es que Dios no castiga. Claro que castiga. Pero el final o el objetivo del castigo divino, el castigo de Dios, no es en sí el sufrimiento o la punición, sino el objetivo es la restauración. Que la gente rectifique, que la gente se vuelva a Él, que la gente se convierta. Es más, dicen Dios no castiga, pero ¿qué pasaría si el gobierno actual no castigara? Y de pronto alguien se mete a su casa y mata a sus familiares y roba sus pertenencias, y como el gobierno no castiga, pues lo deja salir libre. ¿Qué diría la víctima? ¿Por qué lo permiten? ¿Merece la prisión? ¿Merece el castigo? ¿Por qué está libre? Es un razonamiento a veces absurdo, contradictorio. No quieren que Dios castigue, pero saben que es correcto el castigo. Y aún la sociedad actual y los gobiernos seculares lo tienen que aplicar, porque es necesario, buscando el bien de la sociedad y del individuo también. Lamentablemente mucha gente que es castigada y que es privada de su libertad, a veces aprenden mayor corrupción ahí en los penales y acaban en una peor vida. Pero es consecuencia de que el hombre ha dejado de tomar en cuenta la ley de nuestro Dios. El día de hoy la gente se burla de la fidelidad conyugal, cuando es algo que Dios establece y Dios manda y Dios anima. Y la gente en la sociedad tenderá al adulterio, a la fornicación, a la infidelidad conyugal, cuando Dios habla de la importancia de ella. El día de hoy en la sociedad la gente se burlará de la virginidad, de llegar limpio al matrimonio, de guardarse para tu esposa, para tu esposo, cuando en la palabra de Dios es algo tan importante, es algo tan valioso. Joven, que te guardes, que respetes el cuerpo de otros y el tuyo también, que honres a Dios, que tengas paciencia, sabiendo que Dios tiene algo bueno para ti. Pero el día de hoy en la sociedad la gente se mofa de eso, se ríe de eso y te invitará al pecado, a la promiscuidad sexual. Y la pregunta es, ¿perseveraremos? ¿Aguantarás las embestidas del mundo? Palabra dura, pero es palabra de vida eterna. Es palabra buena. Es palabra que trae beneficio a nosotros. El día de hoy
La gente se mofa de los pecados sexuales. La gente practica mucho la inmoralidad el día de hoy. Y cuando se predica en contra de ello, hasta en problemas legales nos metemos. El día de hoy ya no se pueden mencionar ciertos pecados en los púlpitos porque te clausuran el canal. Te sacan de los medios sociales. Te metes en problemas con las autoridades. Y está pasando en nuestro país y en otros países, donde hay gente, donde hay predicadores que el día de hoy han tenido que pagar grandes cantidades de multas o de cárceles por haber reprendido el pecado sexual y por haberlo llamado por su nombre. La palabra de Dios lo dice. No podemos quitarlo, no podemos cambiarlo, pero hoy es locura. Hoy es palabra dura. ¿Quién podrá soportarla? ¿Quién podrá resistirla? ¿Quién seguirá fiel y firme? Independientemente de la sociedad. Hablar en contra de la idolatría. Hablar en contra de los vicios. Es locura el día de hoy. Pero qué importante es que podamos permanecer y perseverar entendiendo que lo que Dios nos demanda es lo mejor. El hablar el día de hoy de ciertos temas te puede llevar a ser bloqueado en medios de comunicación. Ya no puedes utilizar ciertas palabras porque en automático te cancelan el canal y ya no puedes difundir el mensaje. Tiempos difíciles. Eso sí, la gente puede burlarse de Dios, públicamente. Y en los canales pueden reírse de Dios y el cristianismo, y pueden hablar mal de Jesús, y pueden mofarse de la piedad. Pero eso sí, no vayas a hablar en contra de ciertos pecados sexuales, porque estás pisoteando derechos humanos. Pero de Jesús, sí puedes burlarte. De su palabra, de los cristianos. Eso está pasando el día de hoy en la sociedad. Qué absurdo, qué irracional, qué tremendo. La gente maldice a diario el nombre de Dios y no pasa nada. La gente se burla de Cristo y no pasa nada. La gente ridiculiza al cristiano y no pasa nada. Ahí sí no hay derechos pisoteados. Pero no vayas a mofarte de alguien que está viviendo una vida desordenada y en pecados sexuales, porque te metes en pleitos hasta de juzgados. Pero eso sí, las leyes contemporáneas no protegen y no defienden a Dios y al cristiano como a otros sectores. La gente se ríe del cristianismo y no hay problema. El día de hoy estamos perdiendo algunos derechos como la libertad de culto o libertad de expresión en algunos lugares. Y son derechos que es importante que podamos conocer y que podamos defender. La humanidad y el mundo están viviendo tiempos difíciles. El hermano que compartí hace unos domingos citaba el texto de Isaías que dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Porque tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Está cumplida la palabra. Tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad las naciones. Hay maldad, hay pecado, hay modas contrarias a Dios. A lo malo se llama bueno, a lo bueno malo, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce. Las modas van en contra de la palabra de Dios. Los prototipos, los modelos, son gente que no respeta a Dios. Pero Dios te llama el día de hoy y te dice: levántate y resplandece. No te acobardes. No tengas temor. No tengas miedo, aunque esta palabra pueda parecer dura, aunque el camino del evangelio pueda ser muy radical, aunque pudiera parecer una palabra difícil de asimilar, de recibir en el tiempo contemporáneo. Levántate y resplandece.
Es tiempo de predicar la palabra de Dios. No debes tener un título, no tienes que tener un diploma de ser un teólogo experto y conocedor de exégesis, de hermenéutica, de homilética, para poder salir a predicar la palabra de Dios. ¿Sabes qué tienes que tener? Una experiencia con Cristo. Una experiencia con Jesús. Una revelación del Espíritu Santo. Una obra en tu vida. Y si tú has experimentado una obra en tu vida, si has visto el efecto de la palabra en tu corazón, no calles. No guardes silencio. Predica, habla, testifica. No entierres lo que Dios te ha dado. Son tiempos difíciles. No digas que lo haga el pastor, que lo haga el hermano, que lo haga el predicador. Eso no es para mí. Claro que es para ti. Es para todos nosotros. Podemos predicar a un familiar. Podemos predicar a un vecino, a un compañero de trabajo, a un compañero de la escuela. No calles. No guardes silencio. Levántate. No digas palabra dura es esta. Debemos pararnos por la verdad. Debemos fomentar los valores en nuestra casa, con nuestros hijos. Si es cierto, aún en medio de los hogares está eso, la influencia. Vamos contracorriente. No es fácil. Pero no desmayemos. Sigamos adelante. Perseveremos. ¿No es fácil? No lo es. Pero es importante que continuemos fomentando los valores en nuestras casas, inculcándolos en nuestros hijos. No bajemos la guardia. No nos cansemos de caminar con Dios. No te acobardes delante de los enemigos que se levanten. Va a haber adversidades. Va a haber gente que se va a querer mofar de tu caminata. Sigue adelante. Va a haber gente que te va a amenazar. Va a llegar el enemigo y te va a poner el pecado en charola de plata, accesible, cerca de ti. Aprende a decir no. Aprende a rechazarlo. Entiende que lo que Dios te pide es lo mejor. Entiende que el camino de la cruz, el camino de Cristo es el más excelente. No bajemos la guardia. Volvamos a Juan capítulo 6. En el verso número 60. Juan 6:60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Y sigue diciendo la Escritura en el versículo número 68. Perdón, 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Verso 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las palabras de Jesús en este capítulo es: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma de mí, el que crea en mí no morirá, lo voy a resucitar. Yo soy el alimento para tu vida. Yo soy lo que tú necesitas para esta caminata. Yo soy el pan de vida, que di mi vida por ti, que descendí del cielo, que dejé la gloria, que vine a esta tierra a caminar y a morir por ti, para que tú puedas el día de hoy tener la oportunidad de la eternidad. Amado,
palabra dura es esta. ¿Quién podrá soportarla? Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Entendamos que solamente en Jesús hay vida eterna, solamente en su evangelio, en sus enseñanzas, en lo que Él vino a enseñar, a hablar, a instruir, pero sobre todo en lo que Él vino a hacer por nosotros. Entendamos que el hombre merecía la condenación eterna. Tú merecías la condenación eterna por la vida que has llevado, por lo que has hecho en contra de Dios. Pero Dios en su amor envió a su Hijo al mundo, el cual dio su vida por nosotros y pagó en aquella cruz y pagó nuestra deuda para que hoy podamos tener una oportunidad de vida eterna. No la merecíamos. No la merecías. Merecíamos la condenación. Pero es tan grande el amor de Dios por ti y por toda la humanidad que Él entregó lo más precioso a Jesús para que hoy podamos tener una esperanza, perdón de pecados y vida eterna. Gloria sea Jesucristo. Él es el pan que descendió del cielo. Él es nuestro maná. Él es nuestro alimento diario. Él es lo que necesitamos en esta caminata para poder llegar a la tierra prometida. Él es lo que necesitamos. No es doctrina, no es conocimiento. Es a Jesús. Es a Jesús a quien necesitamos. Y cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, nos lleva a amarle. Nos lleva a amarle y estar agradecidos con Él. Y nos lleva a amar a aquellos que nos rodean. Nos lleva a caminar en el sendero más excelente, que es el resultado de entender lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Amado, hoy estamos aquí reunidos porque un día Dios envió a su Hijo, el cual dio su vida por ti y derramó su sangre por ti y pagó en esa cruz y fue azotado y fue escupido y sus manos fueron horadadas y sus sienes fueron traspasadas por aquellas espinas y fue abofeteado y lo ridiculizaron y lo escupieron y sajaron sus barbas, pero Él siguió adelante. Y sus manos fueron horadadas y sus pies también. Y fue levantado en aquella cruz. Y dio su vida por ti. Y pagó en esa cruz para cubrir tu deuda. Y para que hoy puedas tú caminar sabiendo que hay una nueva oportunidad para ti. Una nueva oportunidad. Gracias a Jesús. Y cuando entendemos esto, nos lleva a amarle a Él. Y ese amor nos lleva a obedecerle y a caminar en sus mandamientos por gratitud y por amor. Y por eso dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero y por eso hoy estamos aquí. Sí, es una palabra dura que lleva a la consagración, que lleva a la obediencia, que lleva al sacrificio, que lleva a la santidad. Pero sabes, son palabras de vida eterna, porque a través del amor de Dios a la humanidad, reflejado en Cristo Jesús, hoy podemos tener vida eterna. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Gracias a Dios por su palabra.
Gracias a Dios por el Evangelio. Gracias a Dios por lo que hizo Cristo por nosotros. Gracias a Dios por la esperanza que tenemos en Él. Gracias a Dios porque siendo enemigos de Dios, Él dio su vida por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, merecíamos la muerte, nos esperaba la muerte, y por la vida que llevaste o que has llevado, merecías la muerte. Éramos acreedores a la muerte, pero a través del Evangelio, hoy el Señor nos da la oportunidad de la vida eterna. A través del sacrificio de Cristo, hoy el Señor nos da la oportunidad de la vida eterna. ¿A quién iremos? Hoy te decimos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras que transforman los corazones. Tú tienes palabras que nos dieron una esperanza. Tú tienes palabras por las cuales hoy estamos aquí, habiendo sido enemigos, incrédulos, habiendo en medio de nosotros personas que han salido de los vicios, del robo, del adulterio, de la crueldad, de la mentira, de la hipocresía. Tú hoy das la oportunidad del perdón de los pecados. Tú hoy das la salida. Tú hoy tocas a la puerta del corazón y llamas. Oh Padre, que podamos oír tu llamado y podamos abrir la puerta para que entres tú a las vidas, a los corazones, y hagas un milagro en cada uno, Señor. Ven con tu Espíritu Santo, Señor. Ven y obra. Ven y muestra la necesidad. Ven y mira la condición que hay. Oh Espíritu Santo de Dios, obra en medio de nosotros. Y concede, Padre, que podamos mirar, que podamos entender lo que tú hiciste por nosotros, lo que hizo Jesús en la cruz. Su amor, su misericordia, su compasión, su perdón. Y que esto pueda ser una motivación, Señor, para caminar contigo, para obedecerte, para perseverar en tu palabra, para predicarla, Señor, para testificar tus verdades, Señor, para levantar tu nombre en medio de esta generación. Oh Dios, quita toda cobardía en medio de nosotros. Quita cualquier actitud, Señor, de conformismo, de comodidad, Señor. Que podamos estar dispuestos a oír tu llamado, Señor, y levantarnos y ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Usa las vidas, Señor. Haz llamados individuales, Señor. Haz llamados personales, Señor. Queremos ser una iglesia, Dios, que no dependa de un hombre, Señor, sino que dependa de ti, del Espíritu Santo.
en tu presencia, Señor, y que cada uno de los presentes pueda ser una tea encendida, Señor, en medio de una generación donde hay oscuridad, donde hay antivalores y maldad y corrupción, Señor. Úsanos, llénanos, Señor, capacítanos, Señor amado. Son tiempos difíciles, pero tú estás en medio de nosotros, Señor. Palabra dura es esta. ¿Pero a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Queremos ser fieles a tu palabra. Queremos permanecer en ella, Señor. No queremos modificar el Evangelio. Queremos levantar tu palabra, Señor. Queremos levantar tu nombre, Señor. A ti sea la gloria. Cuando el Padre mandó a su Hijo a este mundo para sufrir, puso su amor en el altar para que podamos vivir. Cuando el Padre mandó a su Hijo a este mundo para sufrir, puso su amor en el altar para que podamos vivir. Aleluya. Solo puedo agradecerte, tan solo puedo orar, solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Señor, la vida que me diste es un camino para andar y me muestra el Calvario, siempre ahí te seguiré. Que así sea, Señor. Solo puedo agradecerte, Tan solo puedo orar. solo puedo orar, Solo puedo alzar mis manos. puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Señor, quiero tu bendición. A tus pies me quiero sentar. A tus pies me quiero sentar. Nada que este mundo ofrece de tu lado me puede hallar. Que así sea. Que así sea. Solo puedo agradecerte, tan solo puedo orar, solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Hoy estamos aquí gracias a Jesús. Hoy caminamos gracias a Jesús.
Hoy le amamos a Él porque Él nos amó primero. Señor, la vida que me di Es un camino para andar. es un camino Es el camino de la cruz. y me muestra el Calvario, siempre allí te seguí. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Solo puedo agradecerte, tan solo puedo orar, solo puedo alzar mis manos y tus glorias cantar. Aleluya. Solo puedo agradecerte. Es un camino por gratitud, por amor, por admiración a Dios, por lo que Él hizo por nosotros. Solo puedo alzar Y ese amor a Cristo, esa admiración a Jesús, nos lleva a caminar con Él, a amarle, a obedecerle, a servirle, a adorarle. Él está en medio de nosotros. Él es digno de toda la gloria. Precioso Jesús. Recibe la alabanza, Señor. Te amamos, Señor, y queremos caminar mirándote siempre a ti, Señor. No por temor, Señor, no por miedo, Señor, sino caminar por amor, caminar por gratitud, Señor, caminar por admiración, Señor amado. Y todo lo que hagamos, Señor, que sea el resultado de lo que tú hiciste en aquella cruz, Señor. De ese amor que tuviste por nosotros, Señor. De que diste tu vida por nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús. Precioso Cristo. Recibe la adoración. Recibe la alabanza. Recibe nuestras vidas. Aleluya. la vida eterna eres tú. Gracias, Señor Jesús. Y yo puedo descansar. Aleluya. La roca eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar. Mis cargas puedo en ti echar. Aleluya. De mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambió. Mi vida entera en ti cambió. Porque yo pude reposar. Eres la piedra principal. Eres la piedra principal. Roca eterna eres tú. Mi sanidad también compró. Mi libertad, mi gozo eterno. Libertad, mi gozo eterno. Eres tú mi Salvador. Eres mi Rey y mi Señor. En nada más puedo confiar. Nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar.
Pero tu espíritu me dio. Tu espíritu me dio El testimonio de la verdad. el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Es la piedra principal. Tu espíritu me El testimonio de la verdad. el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Es la piedra principal. Mi libertad. Mi libertad, mi gozo eterno. Eres tú mi salvador. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi salvador. Él es el que te está llamando. Él es el que te está buscando. Escucha hoy su voz. Escucha hoy su voz. Pues eres tú mi salvador. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el agua de vida. Él es nuestro alimento. Él es nuestra necesidad. Él es el indispensable para que podamos caminar hasta el final de este camino. Es su palabra. Son sus verdades. Es su enseñanza. Palabra de vida eterna. Él está en medio de nosotros. A Él sea toda la gloria. Jesús, te amo. Señor, te adoro. Señor, te adoro. Mi guía y mi fuerza, mi Salvador, Salvador, y te necesito. Vida vacía sin ti está, llenas con tu poder todo mi ser. Aleluya. Jesús, te amo. Díselo a Él. Señor, te adoro. Señor, te adoro. Luz, mi guía y mi fuerza, Mi Salvador. mi Salvador, Salvador, y te necesito. Mi vida vacía sin ti está, tú llenas con tu poder. Él es el que nos llena. Él es el que llena tu vida. Aleluya. Yo te necesito. Te
necesitamos, Jesús. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder. Tú llenas con tu poder. Tú llenas con tu poder todo mi ser. Él está aquí. Y Él está aquí para llenarte. Él está aquí para saciar tu alma. Él está aquí para suplir tu necesidad. Él está aquí para que le rindas tu vida y tu corazón. Él está aquí para demostrarte que Él te ama, que Él está preocupado por ti, que Él te está buscando. Él está hoy en medio de nosotros. Aleluya. Señor Jesús, Señor Jesús, esa llama esa llama encendiste en mí, te la cuidaré. así sea, Señor. Señor Jesús, Señor Jesús, por tu gracia, me enseñaste el camino, el andaré. Señor Jesús, porque tú eres mi Rey y mi Señor, mi fuente de vida. Él es nuestro alimento, Alimento real, tu llama arderá en mí tu llama arderá en mí, y me sustentará. me sustentará. Señor Jesús, Señor Jesús, Porque tú eres mi Rey y mi Señor. eres mi Rey y mi Señor, mi fuente de vida, Mi alimento real, mi alimento real. Tu llama arderá en mí y me sustentará. esta es la llama que desea sustentarnos en medio de la oscuridad, que podamos mantenernos en esta caminata. Señor Jesús, Señor Jesús, esa llama esa llama encendiste en mí, encendiste en mí. la cuidaré. Díselo a Él. Señor Jesús, Señor Jesús, por tu gracia, por tu gracia, me enseñaste el camino, y por Él andaré. por él andaré. Señor Jesús, Señor Jesús, porque tú eres mi Rey y mi Señor, mi fuente de vida. Díselo a Él. Él es nuestro alimento real. Alimento real, tu llama arderá en mí y me sustentará. Aleluya. Señor Jesús, porque tú eres mi Rey y mi Señor,
alimento real. Tu llama arderá en mí. Tu llama arderá en mí y me sustentará. Él ha venido a encender esa llama en tu vida. Señor Jesús, Él ha venido a avivar tu corazón. porque tú eres mi Rey y mi Señor. Él ha venido a nutrirte, Fuente de vida, a alimentar tu corazón, tu alma. alimento real. Muchos lo han conocido y caminado con Él. Llama arderá en mí. Y hoy Él te está llamando a ti. Hoy Él te está buscando a ti. Y hoy Él ha venido a encender esa llama en tu corazón. Y tú eres el responsable de cuidar que no se apague. Conservarla en medio de este mundo frío, este viento gélido que desea apagar la llama de tu corazón. Pues tú eres mi Rey, mi Dios. Él te está buscando. Él te está llamando. Fuente de vida, Es Jesús, alimento aquel que dio su vida por ti, aquel que te amó hasta la muerte llama arderá en mí. y dio su sangre por ti. Y al tercer día se levantó victorioso de los muertos. Y hoy está vivo. Y te está buscando. Y te llama. Y te ama. Se llama Jesús. A ti sea la gloria, Jesucristo. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Déjanos perseverar fieles en medio de estos tiempos difíciles. Úsanos, Señor. Aquí están nuestros panes y nuestros peces, Señor. Son pocos, Señor. Son muy pocos, Señor. Somos débiles, somos torpes, Señor. Tenemos limitaciones, Señor. Pero hoy venimos delante de ti y te decimos: úsanos, Señor. Multiplica los panes y los peces y alimenta la multitud que nos rodea, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.